a Pedro Páez y tenemos a Alex Flores de Ecuador, así que te cedo la palabra, compañero. Adelante, que este espacio es de voces de Latinoamérica. Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenas tardes desde acá, desde Quito, Ecuador. Como habías comentado antes, tenemos la suerte de contar esta tarde en el programa con una personalidad ecuatoriana, pero también a nivel internacional, como es el doctor en economía, Pedro Páez, a quien le damos la bienvenida. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todos los que nos oyen. Muchas gracias, Pedro. Tenemos algo más de 20 minutos de entrevista, así que vamos volando con temas de importancia eh, sobre lo que está pasando en el mundo y respecto a América Latina, de lo que comentaba Francisco, ese auge de la derecha, que obviamente la tenemos aquí en Ecuador con Daniel Noboa, pero también es una pelea de las élites, ¿no? En ese conflicto geopolítico mundial, básicamente con lo que es los aranceles de Donald Trump hacia el mundo y su afectación hacia América Latina. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Bueno, yo creo que es la muestra de unos niveles de desesperación del declive hegemónico angloamericano, ¿no? Nos decían que estábamos en un mundo basado en reglas y ahora es un nuevo orden mundial basado en reglas. Nadie sabía cuáles eran las reglas, o más bien dicho, nadie se atrevía a decirlas. Pero básicamente se trataba de que todo el mundo tenía que obedecer a los Estados Unidos. Y la segunda regla, un poquito más insidiosa, un poquito más escandalosa, diría yo, es que los Estados Unidos tenían que obedecer a la City de Londres. Y ese es el pequeño detalle que ahorita justamente está dirimiéndose en el bloque de poder angloamericano y que involucra no a un problema geográfico y no a un problema de Estado-nación, sino la cara, el mascarón de proa que tienen estos intereses, pero que básicamente ubican por un lado la alineación en torno a lo que fue la globalización neoliberal cuyo eje central fue el capital financiero monopólico especulativo, diferente del capital financiero monopólico que apoya la producción. Y por el otro lado sería lo que expresaría Trump de alguna manera, aunque viene del mismo riñón de ese capital especulativo, pero que está orientado a un horizonte del capital monopólico productivo. Entonces, la apuesta que hace Trump con esto de los aranceles es que va a recuperar la industrialización de los Estados Unidos, pero en una coyuntura en el que el nuevo paradigma tecnológico plantea unos desafíos muy complicados, sobre todo en términos de que no va a generar mucho empleo y en el plano, sobre todo puntual, de que requiere harta mano de obra calificada que los Estados Unidos no tienen. Y de hecho, en los principales proyectos específicos que se ha lanzado desde la primera administración y que se lo continuó con Biden, por ejemplo, el tema de los chips o el tema de la Inflation Reduction Act, que era básicamente un pretexto de supuestamente reducir la inflación sobre la base de la producción interna, ambos con Biden. Tuvieron que traer inclusive trabajo calificado, ingenieros de afuera, ¿no? O sea, ponían la fábrica con los taiwaneses en un lado, con los coreanos en Arizona, ¿no es cierto?, en Nuevo México, en Arizona, y tenían que, al poco tiempo, además de los subsidios gigantescos del Estado, tenían que traer ingenieros porque ya los Estados Unidos no los producen. Entonces, los procesos no creo que sean imposibles, han tenido experiencias exitosas de sustitución de importaciones, por ejemplo, en el tema del fracking, una tecnología tremendamente contaminante, tremendamente destructiva, pero que de la noche a la mañana convirtió a los Estados Unidos en primer productor mundial de petróleo y un significativo productor de otros hidrocarburos como el gas. Pero creo que ahorita al hacerlo con este golpetazo, con el garrote de los aranceles, lo que está provocando es más bien una aceleración del aislamiento de los Estados Unidos y una rápida ubicación casi de emergencia de parte de la mayoría de actores con cierta capacidad de decidir
en la geopolítica mundial en torno a buscar trincheras, ¿no? A buscar alternativas frente a la posibilidad de ser agredidos nuevamente. Sí, en esa, lo que tú dices, ¿no? Es muy difícil que Estados Unidos de la noche a la mañana se reindustrialice, ¿no? Porque toda su política ha sido más de capital que tú mencionas, especulativo. Ahí tenemos a BlackRock haciéndose con el canal de Panamá. Obviamente no tiene ninguna experiencia en ese tipo de situaciones, pero también con esta, lo que mencionaba, con esta guerra de aranceles, ¿tú ves que puede ser un chantaje para el resto de los países respecto a el pago de la deuda externa norteamericana que vence en este mes de julio? Creo que son 8.000 billones, 8 trillones o 8 billones de dólares. ¿Cómo lo ves? Bueno, son 9.2 millones de millones, para ponerlo así, no confundirnos entre los trillones gringos y los billones de españoles. Y tiene que pagar solamente en servicio de la deuda entre 1.2 y 1.3 millones de dólares, ¿no? Entre 1.2 y 1.5, perdón, millones de dólares, dependiendo de la tasa de interés. Entonces, como muy bien mencionas, parte fundamental de los aranceles no tiene nada que ver con una negociación arancelaria, tiene muy poco que ver con el comercio de bienes y servicios y tiene mucho más que ver con el chantaje, es una torcida de brazos para obligar, como lo ha dicho con toda grosería, el presidente de los Estados Unidos, además utilizando, como dicen los gringos, un taxido, que vienen los presidentes de los otros países a besarle el trasero, ¿no? Y, por ejemplo, la Unión Europea, que fue la primera en ir a negociar, no seas mal pensado, la señora von der Leyen le ofreció que iba a bajar las tasas arancelarias para toda la industria de lado y lado, y el presidente Trump le dijo, no se trata de los aranceles. O sea, el orden de las exigencias es mucho mayor. Lo grave de toda esta situación es que podría saberse dónde empieza el chantaje, pero no se sabe dónde acaba el chantaje. A ver, tuvimos ya, ¿no es cierto?, en este supuesto orden mundial basado en reglas, y ya tuvimos un compromiso de los Estados Unidos en las épocas de oro de los Estados Unidos con un Franklin Delano Roosevelt, tipo serio, que planteó en torno a lo de Bretton Woods el orden monetario financiero de la posguerra, que también tenía un orden comercial, un orden mundial en los otros planos. Ahí estaba la cuestión de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional de la primera época, que no era lo que terminó convirtiéndose en un arma neoliberal en contra de los países en desarrollo, y lo que intentó ser la Organización Internacional del Comercio, que quedó en un acuerdo general de aranceles y comercio, el GATT, que solo en el 95 se transforma en la Organización Mundial del Comercio. Pero es importante ubicar que en el 44 todos los países de la posguerra reconocen la primacía de los Estados Unidos y confían y entregan todo su oro a cambio de unos papelitos, los oros de la reserva, a cambio de unos papelitos pintados de verde que se llamaban dólares. Y dijeron los gringos, aquí los tenemos guardaditos, no se preocupen, todo va a funcionar muy bien. Cuando necesiten, nos piden y enseguida les entregamos. Hasta que el general de Gaulle le dijo, ustedes han estado sobregirándose con la guerra de Corea y con la guerra de Vietnam, y aquí les mandamos un buque de guerra lleno de dólares para que nos devuelvan oro. Y ahí empezaron a darse cuenta de que no había oro suficiente para todo lo que habían, toda la maquinita de impresión que habían generado los gringos para generar guerras y bases militares en todo el mundo. Y en el 71 Nixon dice, salados, cholitos, no hay cómo cumplir con el compromiso. Y unilateralmente rompió con eso, ¿no es cierto? Y unilateralmente también dijo, pero no se preocupen porque vamos a tener las tasas de interés muy bajas, vengan y endeúdense con nosotros. Y nuevamente rompió ese compromiso, subió la tasa de interés que estaban en el 1, en el 3%, lo subió al 23% en la época del señor Volcker, con lo cual causó la trampa de la deuda externa, tumbó a casi todo el sur global, pero también tumbó a los países de socialismo de Estado, y luego siguió rompiendo todos los compromisos, incluyendo los militares, ¿no? Incluyendo el hecho de que le dijo a la ex Unión Soviética, le dijo, no se preocupen, nosotros no nos vamos a mover ni una pulgada hacia el oriente. Igual
rompieron con eso. No se preocupen, vamos a firmar el tratado de misiles de alcance intermedio, ya rompieron eso. Otros compromisos con armamento nuclear, ya rompieron eso. Firmaron un convenio con Irán, ya rompieron eso, ¿no es cierto? Firman, el propio Trump les obliga a romper el Tratado de Libre Comercio a México y Canadá en su primera administración y a crear un nuevo tratado, pues ya está obligándoles a romper también el tratado que él hace pocos años había firmado. En fin, el problema es que están desbaratando cualquier espacio de racionalidad y de civilización ante una situación que, insisto, no es un problema específico del señor Trump, que puede tenerlos, sino que tiene que ver con una descomposición del capitalismo angloamericano y sobre todo de esta rama a la que Trump está tratando de poner en vereda, que es la que ha tenido las riendas en las últimas décadas, que es el gran capital especulativo. Ese capital especulativo se ha convertido en un carrusel autorreferencial, en una hipertrofia parasitaria que no solamente ataca a los trabajadores de todo el mundo, no solamente es un atentado permanente contra la sostenibilidad en el campo ecológico, sino que también está asfixiando, está estrangulando la dinámica del capital productivo, monopólico, no me estoy refiriendo al pequeño productor, del capital monopólico productivo en los países donde parasíticamente se asienta. Esta situación lleva a la desesperación de que regresan a ver los gringos y dicen, ¿dónde está la industria que nos hizo primera potencia mundial? Y ahí viene este intento de, a la fuerza, a garrote limpio, reindustrializar los Estados Unidos. En crisis similares, la más dolorosa, la más visible, es la que se abrió en la segunda década del siglo XX. Se abrió la puerta para la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, ¿no? Es decir, siempre es un gran negocio, la guerra siempre es un gran negocio, porque estos intereses lo que hacen es prestan a ambos, a todos los contendientes para que se armen, ellos mismos venden las armas, hace que se contramaten y después ellos hacen los contratos de la reconstrucción. Ese es el gran escenario al que estamos enfrentando, por el cual yo creo que el mundo entero tiene que buscar las alianzas, tiene que movilizarse para evitar que tengamos un horizonte tan doloroso como el que el gran capital nos está planteando. En ese contexto, con China, que ha salido al paso y ha enfrentado a los Estados Unidos y a Donald Trump con esa guerra de aranceles, emerge como la primera potencia mundial porque Donald Trump ha tenido que recular, ¿no? en esos aranceles. Pero también es la alternativa esta que tú mencionas, a través, puede ser, de los BRICS y todo ese bloque de un nuevo modelo de economía mundial. ¿Tú crees que desde los Estados Unidos están provocando el estallido del sistema, incluso que les afecte a ellos mismos, para destruir esas nuevas alternativas antes que sigan ganando fuerza? Sí, hay mucho de eso, ¿no? Es decir, a río revuelto ganancia no de pescadores, sino de pecadores. Y a propósito de pecadores, ahí el fallecido Papa Francisco da una clave que me parece que es una mejor lectura del tema, más que la cuestión de las dos potencias. Amigos españoles, acuérdate de alguna otra sesión que hicimos, salieron ahí a plantear que es la ley de la trampa de Tucídides. Mira, eso es simplemente una estupidez, ¿no es cierto? Que a partir de temas meramente descriptivos, ¿no es cierto?, tratar de ubicar una cuestión de leyes, una cuestión obligatoria. Al contrario, lo que se está perfilando, y sobre todo desde la dirigencia china, es una situación en la que ellos no reclaman, ¿no es cierto?, pasar a convertirse en el hegemón. De hecho, la proyección militar de China es absolutamente regional. Tienen una que otra base militar, precisamente ahí donde tienen que defenderse de piratas, a diferencia de lo que son unos Estados Unidos que tienen más de 1.000 bases militares. Oficialmente son 860, pero oficiales de la propia CIA, académicos como Alfred McCoy o como Chalmers Johnson, han marcado que son más de 1.000 bases militares, y entre ellas todo el país, el Ecuador ahora, que con el Estatuto de las Fuerzas convirtió a todo el territorio nacional en una nueva base militar de los Estados Unidos con total impunidad
para los gringos y sus aliados, incluyendo sus contratistas, y eso incluye temas de comercio, temas de finanzas y todo eso de ahí, cosa que es muy grave porque ya el vicepresidente Vance denunció que la USAID, en nombre de los niños pobres y famélicos, lo que en realidad estaba es traficando con opio en Afganistán. Eso lo dice el vicepresidente de los Estados Unidos. Ya podemos imaginarnos cuál es el rol de estas bases militares. Entonces, en el caso de lo de China, lo que se está planteando es una alternativa que, como el Papa Francisco bien mencionaba, habla de una arquitectura poliédrica, ¿no? Yo creo que es la mejor expresión para entender el tema. No se trata de exigir un nuevo hegemón, que puede ser Rusia, que puede ser China, que puede ser cualquier otro país, ¿no? Lo que se está planteando es el hecho de que se busque un equilibrio dinámico de distintas fuerzas sobre la base precisamente de unas normas, del respeto a unas normas a la convivencia pacífica, del respeto a las condiciones de seguridad del otro. Y solamente sobre eso, que algo así lo decía Benito Juárez, ¿no? Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, es marcado precisamente por la dinámica, no socialista ni comunista, por la dinámica de la expansión del capital productivo en China, gobernado por el Partido Comunista, pero es el capital productivo en China, que necesita mercados, entre otras cosas, necesita que su población mejore su capacidad de consumo, pero también necesita que el resto del mundo tenga la capacidad de comprarles. Tónica muy diferente a la lógica del capital especulativo que necesita deudas eternas. Por eso hubo la primera trampa de la deuda que explotó, como mencionábamos, en los años 80, y ahora quieren, ¿no es cierto?, meternos en una nueva trampa de la deuda, en la que los países, las economías, pero también los grandes monopolios productivos tienen que ponerse de rodillas, permanentemente entregando tributo a través del servicio de la deuda. Por eso dabas muy bien el dato. Son entre 1.2 y 1.5 millones que tiene que pagar la primera potencia mundial, mientras tiene, ¿no es cierto?, tasas de mortalidad infantil más altas que un país como Cuba, un país del tercer mundo y bloqueado como Cuba. Yo creo que es crucial entender la gravedad de lo que estamos viviendo, porque precisamente la rapidez con la que se están precipitando los acontecimientos hace o refleja la profundidad de esa crisis y el callejón sin salida en la que se hallan los principales actores, sobre todo del lado occidental, que habían tenido el control de la historia mundial de los últimos 500 años. La emergencia de nuevas potencias regionales, como la que vos mencionabas, China, pero también Rusia, pero también Turquía, pero también las posibilidades de paz Medio Oriente, abren una opción de un equilibrio de fuerzas que estaría apostando más bien a la posibilidad del desarrollo. La gravedad del tema es lo que Gramsci mencionaba, ¿no? Es decir, estamos ante una situación en la que este mundo no acaba de morir y el nuevo mundo no acaba de nacer, y en el interregno es cuando aparecen los monstruos. En estos 2 minutos, 3 minutos que nos quedan, Pedro, volviendo la mirada a Ecuador, eh, todo el engranaje neoliberal, feudal incluso, de la familia Noboa, que ha obtenido el poder a base de una campaña sucia, ilegal incluso. ¿Tú crees ese fantasma que le acusaban al correísmo de la desdolarización puede darse en ese contexto no solo ecuatoriano, sino a nivel internacional, al no poder sostener el dólar? Bueno, yo creo que este es sintomático de una enfermedad mundial, ¿no? La sociedad la mundial está enferma, la humanidad está viviendo un proceso de envilecimiento arrastrado, digamos, a la gente en torno a referentes de la extrema derecha sobre la base de la posverdad, de los deepfakes y de todo tipo de cosas. El caso de Noboa me parece clarísimo. Él es un impostor que trata de, como el ladrón, ¿no? Acusar a la vereda, al ladrón, al fulano de la vereda de enfrente para despistar el hecho de que ellos son los que están robando. Justamente las oligarquías latinoamericanas están en una encrucijada gravísima
porque esta guerra arancelaria se convierte rápidamente en una guerra de divisas, en una guerra de devaluaciones, en las que el continente en su conjunto tiene todas las de perder por estar en la última, ser el último eslabón en la cadena de picoteo, y eso ya se ha visto en el caso de México, en el son las economías más grandes, pero que en el caso del Ecuador es particularmente patético por el hecho de es decir, Ecuador, Colombia y Perú nos ponen el 10% de arancel, pero Colombia y Perú pueden depreciar su moneda en 5 minutos y con eso conservan en Walmart, en el mercado final norteamericano, pueden conservar el precio anterior de su banano o del café o del cacao en la cual nos hemos venido desde la independencia peleando a codazo limpio a espaldas unos de otros nuestros pueblos hermanos. En cambio, el Ecuador con la dolarización está impedido de armar esa cosa. Son precisamente los exportadores bananeros como la familia Noboa, los banqueros, como son también la familia Noboa, como fue el anterior presidente Lazo, son esta oligarquía rancia que ha estado durante 200 años aprovechando esta competitividad espuria basada en las devaluaciones a costa de la devaluación permanente del valor de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, la que ahora necesita urgentemente entrar en la desdolarización. Pero esta situación específica en el Ecuador no es única, porque de una u otra manera plantea un gran interrogante para toda la oligarquía latinoamericana, porque no solamente les obliga a continuar con las políticas neoliberales, con las políticas de ajuste que matan los mercados internos, sino que ahora en esta disputa mundial obligan a que cortemos los mercados internacionales más dinámicos. Ya pasó con Rusia y ahora la guerra está planteada con China en momentos en los que para la mayoría de los países de América Latina, China se ha convertido en el primer socio comercial, pero también en una fuente fundamental, no solamente de tecnología, sino también de inversiones. ¿Cómo hacerlo? Matando el mercado interno y matando el mercado externo. ¿Cómo hacen? Ya no en nombre de la humanidad, de la fraternidad, de la solidaridad, que deberían ser consideraciones fundamentales, cómo hacerlo desde la propia perspectiva del business, de la oligarquía, ¿no es cierto?, en un momento en que la torta se está achicando. El narcotráfico aparece como una opción, y ya lo planteó hace varias décadas André Gunder Frank, lumpen burguesía, lumpen desarrollo. Querido Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, con nosotras aquí en la Radio del Muchas Juego, gracias, a en las el órdenes. programa Cenizas de Babilonia. Esperamos tenerte más adelante, que es un lujo poder escucharte y contar contigo. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo. Un gran abrazo, hasta luego.